partir de este momento, se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra lo hagamos en el nombre de Yeshua, Jesús nuestro Señor y Salvador, dándole gracias al Padre. Te invito a que ores conmigo diciendo: te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias a Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros, por habernos enviado el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. En tu nombre vamos a compartir tu palabra. Juan 14, 26 dice que el Espíritu nos recordará todas las cosas que Él nos ha enseñado. La consigna es: ¿Dios impide la Navidad? Vamos a ver la respuesta que vamos a usar como base en Isaías capítulo 66, versículo 9. Dice así la palabra del Señor: ¿yo qué hago dar a luz? ¿No haré nacer? Dice Yahweh Dios Padre. ¿Voy a impedir el nacimiento? Dice tu Dios. Es palabra del Señor y le damos gloria a su palabra. Amén. Ahí está. Entonces vemos que la palabra dice: ¿yo qué hago dar a luz? ¿No haré nacer? Dice el Señor. ¿Yo qué hago engendrar? ¿Impediré el nacimiento? Dice el Señor. Vamos a ir al desarrollo de esta enseñanza y que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿qué es lo que siempre digo? ¿Están preparados para más? Así que vamos a compartir el desenlace. Esta enseñanza, queridos hermanos, está titulada Somos la Navidad de Dios. Así está titulada, Somos la Navidad de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a aprender qué significa esta palabra Navidad, ya que no está escrita en la Biblia. No se encuentra ningún registro en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Pero sí tenemos que saber de dónde proviene y de qué lenguaje proviene. En realidad proviene del latín, no proviene del hebreo como está en el Antiguo Testamento, ni del griego, que es el Nuevo Testamento. Entonces, el significado de la palabra Navidad del latín significa nacimiento. Por eso es que en la consigna, cuando dice ¿Dios impide la Navidad?, la respuesta es no. ¿Por qué no impide la Navidad? Porque dice: ¿yo qué hago engendrar? ¿Impediré el nacimiento? ¿Y qué significa esto? Que todos somos Navidad, pero Cristo es la Navidad para los cristianos. Pero somos Navidad por el significado de la palabra, porque la palabra Navidad significa nacimiento. Ahora, si estás escuchando es porque naciste. El tema es que tenés que nacer de nuevo. Ahí está el tema. ¿Entienden, queridos hermanos? El tema está en que tenemos que nacer de nuevo. O sea, todos hemos nacido. Es como decir, todos somos Navidad, pero todos tenemos que nacer de nuevo. Pero hay alguien que vino a este mundo, Cristo, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, que hizo un nacimiento diferente a todo el nacimiento, porque es un verbo hecho carne, que es nuestro Creador, nuestro Señor y Salvador. Ahí está la diferencia, porque Él es el nombre sobre todo nombre, y porque Él dijo en Juan 14:6 que es el camino, el único camino para llegar al Padre. No existe otro camino, no existe ni como camino Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni yo, ni nadie de los que ustedes quieran mencionar en ningún rubro. Es más, ni Jehová es el camino, porque Él dice, Jesús, yo soy el camino para llegar justamente a ¿quién? A Yahweh, a Dios Padre. Dice, yo soy el camino para llegar al Padre. Entonces Él ha nacido. Entonces, ¿Cristo es la Navidad? Sí, es la Navidad. Pero aquellos que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, somos la Navidad de Dios. Por eso el título es Somos la Navidad de Dios, para que cuando hoy estés en la mesa compartiendo y ya eres cristiano, puedas sentirte que eres la Navidad de Dios. ¿Y por qué me voy a sentir que soy la Navidad de Dios? Porque Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, si Cristo es la Navidad, tú eres la Navidad de Dios. El tema es que la palabra Navidad es del latín. Entonces yo investigué más profundamente qué indica del hebreo. Pero los hebreos no festejan Navidad. Pero aún así, sí, los libros y los diccionarios te indican qué significa para ellos la palabra Navidad, pero desde el hebreo. O sea, desde el latín se pronuncia como nativitas. Algunos dicen natividad, pero se pronuncia como nativitas, que significa nacimiento, del latín. Del hebreo se pronuncia como leida. No leida, sino leida, así está escrito, que significa también nacimiento del hebreo. Pero cuando vamos al griego, porque el Nuevo Testamento está escrito del griego, ¿y qué pasó? En el Nuevo Testamento nace el Mesías, nos dice todos los evangelios. Pero al nacer, entonces del griego, uno lo pronuncia como, le voy a deletrear, si alguien quiere anotar, C de casa, H, R, I, T, O, U,
G-E-N-N-A. Se pronuncia como Tristorgena. Tristorgena. Es un poco complicado en los idiomas, las pronunciaciones. Hay gente que tiene capacidad para el tema de la lengua, ¿no? Mi esposa, que sabe varios idiomas, tiene esa capacidad. Yo ahí nomás, yo cuando digo Avinu Shema Shamashin Eskadeh Shemot Avon Mesedeteja, o cuando canto en hebreo, me cuesta un poquito, pero uno se va acostumbrando y le va agarrando un poquito la mano. Pero del griego sí significa nacimiento de Cristo. Ahí, por ejemplo, sí, del griego significa nacimiento de Cristo. Ahora, ¿por qué yo estoy planteando acá estos tres idiomas? Latín, hebreo y griego. ¿Y saben por qué? Porque está escrito en la Biblia. Y si uno baja, voy a viajar a Juan capítulo 19, tomen nota ahí, Juan capítulo 19, y en Juan capítulo 19, queridos hermanos, vamos a leer el versículo 19 y 20, para ponerle un poquito de contexto, porque yo he dicho del latín, del hebreo y del griego. Y dice así la palabra del Señor en Juan 19, del 19 al 20. Dice: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual dice: Jesús Nazareo, Rey de los Judíos. Y aclara en el versículo 20. Y ahí en el versículo 20 termina diciendo la palabra del Señor, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy explicando la palabra Navidad en el latín, que es el original, en el griego y en el hebreo. Ahí está. Por eso estoy uso para cada palabra los textos bíblicos, porque los textos bíblicos lo que hacen, a la luz de la verdad, es protegerme a mí si alguien dice que puedo estar confundiendo a la gente, a las ovejas, dando una mala enseñanza. Entonces, para no caer en esa trampa de hablar como hombre, poner al hombre, entonces, en lo posible, Juan 6:18 dice que los que hablan por su propia cuenta, su propia vanagloria busca. Entonces tratamos en lo posible de compartir el mensaje de la palabra del Señor, claramente dando las respuestas a través de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Es muy importante, queridos hermanos, dar los ejemplos a través de las Sagradas Escrituras. Recién, hace un momento, hice un dicho del que habla por su propia cuenta, en Juan capítulo 7, era el capítulo 7, versículo 18, no era el 6. 7, 18, ahí dice: el que habla por su propia cuenta está buscando su propia gloria. Y nosotros no estamos buscando la gloria de hombre. Entonces, si la Navidad es Cristo, vuelvo a repetir, yo pongo como título: somos la Navidad de Dios, porque el que aceptó, vuelvo a repetir, a los que se están sumando en la red social como TikTok, el que aceptó a Cristo como Señor y Salvador es la Navidad de Dios, porque ha nacido. Por eso es que la base nos recuerda nuevamente en Isaías 69, yo que hago dar a luz, no haré nacer. Yo, dice el Señor, yo que hago engendrar, voy a impedir el nacimiento, dice tu Dios. Entonces, todo el mundo, vuelvo a repetir, ha nacido. Pero nosotros nacemos nuevamente de nuevo. Y eso lo vamos a explicar en la parte final. Entonces ya hemos puesto el panorama de la palabra Navidad. Pero ¿qué se ha sumado a la Navidad? A la Navidad tenemos que saber si Dios la creó a la Navidad. Y la respuesta es que Dios ha dado el nacimiento, ha permitido que venga la Navidad, que es su Hijo amado, pero también hizo nacer, permitió que el mundo llegue al mundo, por lo tanto todo nacimiento es una Navidad. Pero una Navidad diferente es la Navidad de Cristo, como hemos leído del griego. Pero, ¿cuándo nace la Navidad? Miren, los creadores, o sea, los creadores humanos de la Navidad, los creadores humanos serían cristianos. Esto pasó en el siglo IV, año 354 a.C. Ahí nace la Navidad. Se pronuncia como Natalis Christi, Navidad de Cristo, así se pronuncia. N-A-T-A-L-I-S, C de casa, H-I-S-T-I, Navidad de Cristo. Entonces, ¿quién es el propulsor? Es un emperador romano llamado Constantino el Grande. Constantino el Grande. ¿Y con quién hace todo esto? Con un papa. Este papa se llama Liberio. Un papa que nace en el año 352 y muere en el año 366. Pero Constantino nace en el año 306 y muere en el año 337. Esto es después de Cristo. Entonces, ¿para qué fue creada la Navidad? Y acá viene el tema. Porque la palabra Navidad, al significar nacimiento, en ese tiempo idolatraban el nacimiento del sol.
Eso fue creado para anular unas fiestas paganas como el Sol Invictus, así, Sol Invictus. Todo esto que estoy hablando pueden buscar los libros, pueden buscarlo en YouTube, pueden buscarlo en otros lugares que investigan profundamente. Sol Invictus, el Sol invisible. O sea, la celebración es pronunciada como solsticio, S-O-L-S-T-I-S-I-O, de invierno del 25 de diciembre. O sea que en el 25 de diciembre, 24 y 25, se festejaban dos fiestas paganas. ¿Qué es lo que quiso hacer Constantino el Grande? Como él se volvió cristiano y como la tradición y la costumbre era pagana, entonces él cambia, ya que significaba la palabra Navidad, nacimiento, entonces cambia el tema del nacimiento del sol y todo lo que está relacionado con los dioses, con minúsculas, dioses de ese tiempo que idolatraban, para pasarla al nacimiento de Cristo. Ustedes imagínense, Constantino no era teólogo, Constantino no era un estudioso, porque Lucas capítulo 2 dice que María se queda embarazada en el mes sexto. Y si vos vas al calendario hebreo, tenés que calcular desde el mes sexto 9 meses. Y ahí te da el resultado. Y eso sí hizo una enseñanza una vez, pero es muy largo para explicar todo eso. Pero ahí está. Entonces, ellos, con este propósito, eso está en todos los libros de la historia, de lo que estoy hablando yo, de lo que hizo Constantino en el siglo IV, en el año 354. Pero pastor, ¿qué me está queriendo decir? ¿Que no tengo que festejar la Navidad? Vuelvo a aclarar. ¿Qué dijo el Señor? Yo no impido el nacimiento. O sea, la Navidad la podemos festejar siempre. No tan solo hoy, todos los días, cada vez que alguien nace de nuevo. Es más, cuando alguien nace es para festejar. Pero el tema es que cuando alguien nace, tiene que volver a nacer de nuevo. Y todo eso vamos a explicar a continuación, porque la palabra Navidad significa nacimiento. ¿En dónde? En los 3 idiomas, latín, hebreo y griego. Entonces, queridos hermanos, dice que en la historia de estos dioses, del tema del dios Sol, Invictus, el Sol invisible, solsticio, era porque el Sol le daba luz. Entonces, habían endiosado al Sol de una forma, pero esto está relacionado con Nimrod. ¿Se acuerdan de Nimrod de Génesis capítulo 11 de la Torre de Babel? Nimrod viene de la simiente de Noé, que querían ser más que Dios, hacer la Torre de Babel. Pero Nimrod tenía una mujer. El tema es que la mujer, esto dicen la historia y los libros. No me decía apócrifo porque hay libros que están. Es como quiero saber qué pasó con, por ejemplo, que si yo quiero saber qué pasó con la vida de Pilato, en la historia lo dice. Si quiero saber qué pasó con la vida que una vez le expliqué de Barrabás, la Biblia lo dice, del significado del nombre, que es un poco chocante, pero sí, todo lo que significa. Por eso es muy importante saber los significados de cada cosa. Hoy la gente lo que va a saber es qué es lo que está festejando y de dónde proviene y por qué fue. Mayormente esto lo toman a bien la Iglesia Católica porque el Papa Liberio es el que autoriza prácticamente, tomado de la mano de esta autoridad del emperador Constantino el Grande. Ahí nace. O sea, sin importar la fecha, porque en realidad no sabían la fecha de nacimiento del Señor. Por lo tanto, tampoco, como se ve ahí que era invierno, no era invierno, porque vemos en la Biblia, en los evangelios, que los pastores estaban, cuando aparecen los ángeles, estaban pastoreando, y eso se da en momentos de primavera, a puertas de verano. Ahora, ¿por qué el Señor tampoco hace hincapié de festejar el nacimiento? Porque en realidad todos nacemos bajo pecado. Entonces, en Eclesiastés hace una mención de que es más importante la muerte que el nacimiento. ¿Por qué? Porque si morimos a la carne y nacemos de nuevo, somos para salvación. Y Cristo que murió y resucitó entre los muertos es para salvación. El apóstol Pablo, cuando hace la cena del Señor, termina diciendo a los Corintios, en 1 Corintios 11, 26, dice que la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, cada vez que compartimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, si para ellos este Dios Sol Invictus indicaba luz, Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla. ¿Pero qué? ¿La Navidad es Cristo? Sí. ¿El que me sigue no andará en tiniebla? Entonces, ¿soy la Navidad de Dios? Sí. Porque también en Mateo 5:14 le termina diciendo, ahora vosotros sois la luz del mundo. Entonces, si yo soy la luz del mundo, es porque tengo la luz de Cristo y no ando en tiniebla. Y si Cristo ha nacido y ha muerto y ha vuelto a renacer, es porque hay un nuevo nacimiento, una nueva Navidad. Es un nacimiento espiritual para vida eterna. Y nosotros, vuelvo a repetir, si ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, somos la Navidad de Dios, porque Cristo es la Navidad de Dios. Él nos abrió la puerta, nos marcó el camino para el Padre, que es Dios. Entonces, queridos hermanos, Yeshua, que es la luz del mundo, Jesús, y nosotros como luz del mundo, somos esa Navidad. Eso, para poder entender más, tenemos que leer, por ejemplo, Números, capítulo 21, versículo 11. Voy a ir a Números,
el Antiguo Testamento, capítulo 21, Números capítulo 21, después voy a explicar un poco más acá. Versículo 11 dice, ahí lo vamos a leer, queridos hermanos, Números capítulo 21, versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Y partiendo de Obot, acamparon en Lige Abarim, en el desierto que está enfrente de Moab, al nacimiento del sol. ¿Vieron? Ahí se utiliza la palabra nacimiento del sol. Entonces, ¿qué hicieron? Idolatraron la paganía del sol por el nacimiento del sol, pero no los hebreos. Estoy hablando de toda la parte del continente europeo, los griegos, incluso algunos hebreos que se sumaron a estas tradiciones. Y el Salmo, si uno lee el Salmo capítulo 113, voy al Salmo capítulo 113 y voy a leer el versículo 3 del Salmo capítulo 113. Tomen nota, queridos hermanos, y van a ver lo que dice ahí. Ahí está. ¿Por qué estoy dando este texto bíblico del Salmo 113, versículo 3? Por lo que acabo de decir recién en Números 21. Dice, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Yahweh, de Dios, nuestro Padre Celestial. Pero dice desde el nacimiento del sol. Entonces, cuando uno mira el nacimiento del sol, uno ve de dónde sale el sol. Entonces, estas personas, en ese tiempo, que a veces era el invierno largo, y se preocupaban por el tema de la luz. Pero en realidad la historia, lo que está diciendo, está relacionado, vuelvo a repetir, con Nimrod y su mujer. ¿Por qué? Porque Nimrod había matado a su padre. Pero cuando muere Nimrod, resulta que la mujer estaba embarazada. Pero resulta que le andaba gorreando, porque la mujer de Nimrod no coincidía la muerte para que se quede embarazada. O sea, ya lo estaba engañando. Entonces ella, como sacerdota, como para poder cuidar, porque no se olviden que en Génesis 11, cuando Dios manda a los idiomas, se confunde, queda disminuida la población, porque se empiezan a dividir las naciones y las lenguas, nacen la lengua. Entonces, ella, para mantener el puesto de líder, ella le aparece a la gente, miren como muchos aparecen y dicen, che, me pasó esto. Ella aparece diciendo, Nimrod me apareció y me dijo, todo eso así dice la historia, me dijo Nimrod que no está muerto, está viviendo en el sol. Y de ahí idolatraron el sol, por Nimrod. Es como los ninivitas. ¿Por qué los ninivitas, cuando leemos el libro de Jonás, por qué los ninivitas aceptaron a Jonás la palabra que llevó de parte de Dios? Porque Dios es sabio y sabe lo que hace. ¿Qué hizo Dios? Hizo que lo traiga un gran pez. ¿Por qué lo tragó un gran pez y lo escupió en las playas de los ninivitas? Porque los ninivitas adoraban a los dioses del mar. Por eso no lo mataron a Jonás. Para ponerle un ejemplo de las cosas que hace el Señor. ¿Entienden, queridos hermanos? Entonces tomaron el mensaje y decían, este viene del mar, este es un Dios. En realidad estaba hablando del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. Pero lo escucharon y hicieron una oración y no cayó fuego. Por eso que le estoy queriendo explicar. Entonces la mujer de Nimrod dice que se había quedado embarazada. ¿Y quién nace ahí? Tamuz, Dios Tamuz. El Dios Tamuz es un Dios que está involucrado con todo lo que está relacionado con la vegetación, con los árboles. Y ahí es cuando nace el árbol de Navidad. ¿Por qué? Porque supuestamente Tamuz luego muere cayendo de un árbol. ¿Y qué hicieron? Idolatraron los árboles. O sea, la gente siempre buscando idolatrar a algo. O sea, si idolatraron al sol, por lo que dijo la mujer de Nimrod, el Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio 5 dice que no nos tenemos que hacer imágenes de los que hay en el cielo. ¿Y qué hay en el cielo? Estrellas. ¿Y qué cuelgan en los árboles? Ahí está el tema. La luna, la estrella, las pelotas. Pero ahora voy a explicar qué significa y cuál es el papa que implementó el árbol. Porque no tan solo nace el árbol de Navidad para Navidad. ¿Quién se sumó luego? Papá Noel. Entonces tenemos que saber quién es Papá Noel. Le voy a decir quién es Papá Noel. Se llama San Nicolás. ¿Dónde vivía? En Mirra. M-Y, no y latina, R-A. Esto es Turquía, siglo IV. Ahí nace Papá Noel. En Europa, todo el continente europeo. Es una paganía. O sea, el tema de Papá Noel es paganía. Entonces, Satanás implementó porque desvía el tema de la fe. La gente está más preocupada por los regalos de Papá Noel y deja de lado a Cristo y el hablar del Señor. En el momento más importante que tenemos que hablar de un nacimiento nuevo para la humanidad o para vos, o hablar del Señor en la mesa, estamos preocupados por abrir los regalos. ¿Qué regalo me van trayendo mis padres hoy? Mi esposa. Entonces estamos idolatrando ¿a quién? A Nicolás, Papá Noel. ¿Quién es este hombre? Ya le dije, en el siglo IV. Este hombre, queridos hermanos, este hombre que es conocido por dar regalo a los niños y a los pobres, había recibido una herencia. Y como él hizo voto de pobreza, vieron que los papas hacen voto de pobreza, él en ese voto de pobreza se despoja de las riquezas que tenía y le empieza a dar a los niños, le empieza a dar a los pobres.
Entonces todo eso se fue haciendo una costumbre, se hizo una tradición, hasta que en 1930 es llevado a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, ¿qué pasó? Lo toma Hollywood, ¿y quién lo toma? La empresa de, no lo voy a decir completo porque no me bloqueen el video, ya saben, Coca, y ya saben cuál es la otra palabra, ¿verdad? Entonces, le ponen lo que vemos todos como ese traje rojo, ¿verdad? Y el jojojo, y el trineo, y el regalito, y toda la María en coche. Entonces, ¿qué están queriendo ocupar? El lugar del Señor. Es como el Gaucho Gil. ¿Qué vemos detrás del Gaucho Gil? Una cruz. ¿Y por qué le traen en corriente? Ah, no, porque ayudaba a los pobres. Él le robaba a los ricos y le daba a los pobres. Y o sea, ¿Dios avala eso? La respuesta es no. Volvemos al Éxodo 20. No robarás. Entonces, acá vemos que este hombre hace ese voto de pobreza. Hace ese voto de pobreza. Entonces, tampoco la Biblia dice que hagamos voto de pobreza, porque el que nos llevó a la pobreza es el mismo demonio Satanás, porque con Cristo somos ricos en todas las áreas, en todos los sentidos. Él quiere que seamos prósperos, como fue próspero Abraham, Isaac y Jacob. Nada más que el enemigo se ha metido de esa forma en muchas áreas, en estos líderes, como este Papa Noel llamado San Nicolás, que es de Turquía, de Mirra. Entonces llevó a Estados Unidos y desde 1930 en adelante hasta el día de hoy no paró. No paró, Satanás usándolo para empezar a hacer mención de todo esto. Ahora vamos a lo que nos han sumado luego, porque luego el cristianismo empieza a implementar el árbol de Navidad. ¿Quién no tuvo un arbolito de Navidad? Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el pretexto de qué es? Ahora lo voy a decir todo. Mire, el creador del árbol de Navidad se llama San Bonifacio en el siglo IX. En el siglo IX, tomen nota y búsquenlo si quieren. En el siglo IX es San Bonifacio. ¿Sí? Es un peregrino. Y luego, en el siglo XVI, ¿saben quién más lo agrega y avala esto? Martín Lutero. Martín Lutero, que es el protestante, el de la iglesia evangélica, que se revela, el monje que se revela contra el Vaticano. Ahora, con raíces paganas, o sea, ¿tiene raíces paganas el árbol de Navidad? La respuesta es sí. ¿Por qué? Ahora vamos a explicar. ¿Por qué primero es pagana y por qué luego es cristiana? Es lo mismo que estamos hablando de la Navidad a través de Constantino. Eran fiestas paganas al dios Sol y ahora lo tomaron al nacimiento de Cristo porque se volvió cristiano. Y porque querían anular eso. ¿Estaba mal? No, no está. La idea no está mal. Está buenísima. Pero Dios no va a respaldar una mentira. Pero nosotros, ¿podemos festejar la Navidad? Sí. Acabamos de leer el texto bíblico de Isaías 66, versículo 9. ¿Yo qué hago engendrar? ¿Acaso voy a impedir la Navidad? Dice Dios. Y la respuesta es no. No la impide. Entonces nosotros los cristianos sabemos que Cristo nació y murió por nosotros y nos ha enviado a ganar almas y todos tenemos que nacer de nuevo. O sea, nacer de nuevo significa todos tenemos que ser Navidad de nuevo. Porque ya hemos aprendido que tanto del latín, del hebreo y del griego la palabra Navidad significa nacimiento. Entonces con raíces paganas también pasadas al cristianismo. Entonces, Tamuz, que es el hijo del dios Sol, murió al caer de un árbol en diciembre. Mira vos, en esa fiesta de diciembre. De ahí viene toda esa tradición, o sea, tiene mucho tiempo. Entonces, en el cristianismo, ¿cómo lo comparan al árbol? El paganismo lo comparaba como Tamuz al árbol. Lo comparaban con Tamuz. Pero en el cristianismo asociaron al árbol de la vida, que es Cristo. Por eso es el árbol. Entonces, ¿qué hizo San Bonifacio? San Bonifacio cortó un pino. ¿Pero por qué un pino? Porque el pino tiene forma de triángulo. Entonces, como él era católico apostólico romano, él dice, esto representa a la Santa Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Y qué más hizo? Miren, escuchen lo que hizo. Empieza a colgar pelotas de color rojo. Y esas pelotas, él hace insinuación, San Bonifacio en el siglo IX, de que representaba Génesis 3 al pecado, cuando Eva toma del fruto del pecado, que nunca fue tampoco una manzana. Pero sí, lo empiezan a colgar a esas pelotas rojas, alguna amarilla y de muchos colores. Esta es la representación, entonces, ¿de qué? Del pecado. Y la estrella que se pone arriba era la representación en la punta, ¿de qué? De la estrella de Belén. Vieron que los magos en Mateo 2 venían siguiendo una estrella. Entonces la estrella de Belén. Porque en Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, dice el Señor, yo soy la estrella de David, dice el Señor. Entonces, basado en eso, para cualquiera, o sea, 4.6, mi pueblo destruido, falta de conocimiento, cualquiera nos puede vender gato por liebre. O sea, cualquiera nos puede decir, no, pon el arbolito, el triángulo es la Santa Trinidad. La estrella en la punta, el Señor nació en Belén. La pelota que colgada del arbolito representa al pecado que hemos cometido. Qué lindo, ¿no? Bien, ¿y Dios avala eso? No, porque volvemos al Éxodo capítulo 20. No te harás imágenes de lo que hay en el cielo. Y el arbolito está lleno de imágenes que hay en el cielo. Entonces, para con Dios no. Para con Dios no. ¿Por qué? Porque 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice que el cristiano por fe andamos, no por vista. O sea, esos adornos que ya viene de Tamuz y viene por el adulterio que le hizo la mujer
a New Rock y toda la mañana en coche. Miren todo el panorama y cómo luego la humanidad fue cayendo en esas trampas. El mismo Israel que es sacado de Egipto, luego en el desierto cae en idolatría con el becerro. O sea, el ser humano tiene sabe Satanás que tiene esa debilidad de idolatrar. A algo tiene que idolatrar. Y nosotros en la fiesta aquí hay gente que idolatra. La fiesta idolatra es un día para tomar mucha cerveza, idolatra la cerveza. Un día para compartir con los hermanos y algunos con muchas mujeres y otros mucha comida, la gula. Y dice, pero pastor, no sé qué hacemos. ¿Vivimos o no vivimos? Sí, tenemos que vivir con equidad. Tenemos que festejar la Navidad con equidad. Pero ¿quiénes son los que van a festejar el nacimiento de Cristo con equidad? Los que nacieron de nuevo, porque la Navidad es Cristo y nosotros somos la Navidad de Dios. Ese es el título de hoy. La Navidad, somos la Navidad de Dios. Porque Cristo vino por nosotros. Porque Dios nos hizo nacer. Ahora, volvemos al panorama y tengo que ir aclarando lo que se van sumando en las redes sociales como Tito. El título es Somos la Navidad de Dios. Estoy explicando por qué somos la Navidad de Dios, porque Navidad significa nacimiento. Entonces, Dios no impide la Navidad. En Juan capítulo 3, versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, en Lucas capítulo 1, le dice el ángel Gabriel a María, no te preocupes porque el Espíritu va a venir sobre ti y el Hijo que tiene va a ser engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, luego de eso, en Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Entonces, habla de que Él nació. Entonces, si leemos en términos latino, griego o hebreo, Mateo 1:18 diría, la Navidad de Cristo fue así. Porque la palabra nacimiento significa Navidad. Y dice, el nacimiento de Cristo fue así. Y habla cuando estaba desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Antes que se juntase. ¿Para qué? Para que se cumpla la profecía de Isaías capítulo 7, versículo 14, en donde habla de la Virgen que iba a traer al Emmanuel, al Dios entre nosotros, aclara luego más adelante en Mateo 1, versículo 18, en donde dice que después que la conoció, que después de que haya nacido Jesús. ¿Qué significa la palabra conoció? Eso también es chocante. La palabra conoció significa tener acto sexual. Eso está escrito también, tanto el griego y el hebreo, cuando leemos Génesis capítulo 4, cuando Adán conoció a Eva y nació Caín. Entonces, José la conoció cuando la conoció. La palabra conoció significa consumar el matrimonio y tener sexo después. Quiere decir, tuvo después que nace, ya que era puro, ya que era el mismo Señor y Salvador el que estaba viniendo al mundo. Él tenía que cuidarse en toda esa área. Entonces, si en Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, como decir, lo que es Navidad de carne, carne es, y lo que es Navidad del Espíritu, Espíritu es. ¿Y qué somos nosotros? La Navidad de Dios. ¿Pero por qué? Porque si hemos nacido de la carne, ahora dice Salmo capítulo 51, versículo 5, dice, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Fuerte esta palabra, y es profética. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando nace, el verbo que se hace carne, porque Él es espíritu, Él, ¿dónde se mete? A través del Espíritu Santo en el vientre de una mujer llamada María. Ahora la pregunta es, María, los padres de María, ¿tenían el pecado original? ¿Los abuelos del padre de María tenían el pecado? La respuesta es sí. Porque Romanos capítulo 3 dice que todos estamos bajo pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. La palabra todo es todo. Ahora, ¿el Señor iba a morir entonces? La respuesta es sí. Porque nació, es engendrado por el Espíritu, pero nace de una mujer que es carne. Y la mujer que es carne es María, y todos los que habían nacido tenían el pecado. Entonces él necesitaba contaminarse del pecado original para que se cumpla Isaías capítulo 53. En donde dice que él cargó en la cruz con nuestros pecados. Y se cumple la palabra de Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, para que aquel que me coma tenga vida eterna. Y el pan que yo daré, mi carne, la cual yo daré por el mundo. Entonces cuando Pablo dice en Gálatas 2:20, yo no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe. Entonces cuando él resucita, en Juan capítulo 20, y se le aparece a los discípulos, y estaba Tomás, el que no creía, desde el versículo 26 al 29, dice, tócame. Entonces es palpable la resurrección, pero esa carne ya no tiene contaminación. Y ahí entendieron por qué cuando comemos el cuerpo en la cena del Señor, ya no tiene la contaminación del pecado original. Fue exterminado, ha vencido en la cruz. Pero si él no hubiese tenido el pecado original, porque toda la Biblia nos dice en distintos lugares que no se halló pecado en él, claro que sí, no hay pecado en él, no se halló maldad ni pecado en él, pero sí cargó con nuestros pecados. Es el pecado adánico, que lo va a quedar en 1 Corintios, del 19 al 21. Leanlo y anótelo. Entonces, vemos que he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esto lo dice y lo escribe David. ¿Pero por qué lo escribe David? Porque cuando el profeta Samuel viene a ungir, porque Dios lo manda a ungir como rey, y va a Isaí y ve los 7 hermanos que tenían, lo esconde a David, el pastorcito. Entonces no le quiere hacer ver, pero ¿qué dijo después
de que le presentó a los 7 hijos. Dijo, ninguno de estos, dice el Señor, que es para que sea rey. ¿Tienes otro hijo? Y lo tenía escondido porque aparentemente, según la historia, David era de un adulterio, había venido de un adulterio. Entonces lo tenían como escondido porque era como una vergüenza para él. Sin embargo, es ungido como rey. ¿Para qué? Para que se cumpla toda la escritura de todo lo que pasó. Incluso, ustedes vieron la historia, cuando uno lee Mateo capítulo 1 y ve la genealogía del Señor, hasta entra Ruth, que era moabita. Pero Mateo 1.1 dice, leo la genealogía de Jesucristo, hijo de David, empieza diciendo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, es de los lomos, de la promesa. Entonces, nosotros vemos, queridos hermanos, que no todos, absolutamente todos, dice, pero ¿cómo un bebé va a tener pecado? Dice la persona que no entiende porque no conoce. Y tiene pecado original. Lo que el hombre natural no va a entender, pero sí el espiritual, por eso tiene que nacer de nuevo. Por eso en Mateo 5, versículos 5 y 6, en el 6 le dice Nicodemo, pero ¿cómo puede uno nacer siendo viejo? Claro, ya era viejo. ¿Puede entrar en el vientre de la madre para nacer de nuevo? No entendía lo que era nacer de nuevo espiritualmente. ¿Por qué? Porque lo que ha nacido de la carne, carne. Y cuando uno lee Romanos 8, versículo 1, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Esto es para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué vemos acá? Que los que han nacido de la carne, carne. Entonces tenemos que tener un renacer. Para que seamos la Navidad de Dios, tenemos que leer primera de Pedro capítulo 1, versículo 3, que lo aclara perfectamente y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Cuál es la palabra que se está utilizando acá? ¿La palabra nacer o adelante le pone la palabra renacer, que significa nuevo comienzo, nacer de nuevo, 2 Corintios 5, 17. Con Cristo somos nuevas criaturas. El nacimiento viejo ya pasó, y acá hay cosas nuevas. Entonces, Él nos hizo renacer. Significa que somos la Navidad de Dios. Cuando hoy levantes las copas y estés compartiendo, si eres cristiano, por primera vez estás escuchando, luego vamos a hacer una oración porque lo aceptes al Señor, para que entiendas que eres la Navidad de Dios. Porque has tenido un renacimiento, aquellos que aceptaron como Señor y Salvador a Yeshua, a Jesús. Que es igual a somos la Navidad de Dios, renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, vemos que la base de Isaías capítulo 66, versículo 9, yo que hago dar a luz, no haré nacer, dice el Señor. Yo que hago engendrar, voy a impedir el nacimiento, y ahí entraría los pañuelitos verdes, el tema de los pañuelos azules y todo lo que se debate en los congresos en distintos lugares del mundo sobre querer impedir un nacimiento. Es impedir una Navidad, porque Cristo, nuestro Señor, Padre Celestial, es el que permite y quiere que naza. Entonces, si has nacido, es porque Dios ha permitido que nazca. Y puedes nacer con un propósito para bien o con un propósito para mal. Porque Judas nació con un propósito. ¿Cuál era el propósito de Judas? Traicionar al Señor y entregarlo. Caifás nació con un propósito. ¿Cuál? Ser sumo sacerdote y también entregarlo a Pilato al Señor. Y en Isaías dice, yo he permitido que nazca tanto el bueno y el malo para usarlo en la hora mala, como fue usado Judas, que lo traicionó, como fue usado Caifás y toda la María en coche. Entonces, si alguien está diciendo, no, la Navidad solamente es Cristo, no puede ser que este hombre diga que somos la Navidad de Dios. Entonces hay que leer Gálatas 2:20 que lo confirma. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si leo Juan capítulo 14, versículo 20, dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Y si yo leo Juan capítulo 17, el Señor dice, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Y si leo 1 Corintios 10, versículo 17, dice, si uno solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Y si leo 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Entonces somos Navidad, pero la Navidad de Dios, porque Cristo vive en nosotros, porque somos el templo de nuestro Señor y Salvador. Juan 14, 24, del 23 al 24 dice, el que me ama va a guardar mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos y haremos morada en él. Entonces somos la Navidad de Dios. Voy a orar, queridos hermanos. Voy a orar, pero el Señor en la parte final me dio Salmo capítulo 139, versículo 13 y Jeremías 1, 5 y Juan 1, que es la clave de todo, Juan capítulo 1, del 11 al 13. Gracias, Padre Celestial. Vamos a orar. Yo te doy gracias, Padre, porque en este día tu palabra nos dijo en Isaías 66, 9, yo que hago dar a luz, no haré nacer. Yo, dice el Señor, yo que hago engendrar, impediré en destino de pregunta de nacimiento, dice tu Dios. La respuesta es no. Dios no impide que en esta noche
que estés unido con tu familia y que ores al Señor porque ha venido a este mundo. Y hoy estás entendiendo que si la Navidad es Cristo y ha nacido, tú también has nacido. Pero Dios quiere que hagas que otra persona que fue a la mesa en tu casa le hables del Señor para que nazca de nuevo, un renacer, ser nuevas criaturas, para formar parte del reino de Dios, dice Juan 3:5. En el Salmo que me dio para la parte final el Señor, el Salmo capítulo 139, versículo 13, dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Amén. Pero en Jeremías 1:5 dice, en Jeremías capítulo 1, versículo 5, dice: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. ¿Para qué? Para que prediques, le dice a Jeremías. En realidad, vuelvo a repetir, todos hemos nacido, decía, todos somos Navidad con propósito. Somos Navidad, Cristo es la Navidad con propósito, y el propósito fue la muerte y resurrección para salvar nuestras almas. Pero cuando uno lee, y acá atento a lo que son hebreos de Israel, en Juan 1 del 11 al 13 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron ahí entramos nosotros los gentiles. A todos los que creen en su nombre, que es Yeshua, el Salvador, como Jesús, conocido por nosotros, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, como hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino engendrados por Dios. Isaías 66, 9. ¿Impediré el nacimiento?, dice Dios. Dios quiere que nazca de nuevo. Dios quiere que sea la Navidad. Somos la Navidad de Dios, aquellos que hemos nacido de nuevo. Y si por primera vez se está escuchando, basado en Romanos 10, del 9 al 10, di conmigo: Padre Celestial, en esta hora me arrepiento de mis pecados y acepto en mi corazón como Señor y Salvador a tu Hijo amado, a Yeshua Jesús. Mi vida pongo en sus manos. He entendido que he nacido, que soy Navidad, pero tengo que renacer. Ayúdame a nacer de nuevo para ser esa Navidad de Dios. Gracias, Padre, por cada hermano, hermana que están escuchando, porque has nacido. Dios ha permitido que nazcas. Pero Dios te quiere usar. En esta fiesta te quiere usar para que le hables a otras personas de la Navidad. Pero diciéndole, si la Navidad es Cristo, lo importante es que Él nació. No importa el día ni cuándo, porque Él no nos manda a festejar eso, pero sí no nos impide. Es un mes en donde nosotros los cristianos tenemos que aprovechar para evangelizar, invitar a las personas a nacer de nuevo. La persona que hizo esta oración ya entra a formar parte del reino de Dios. Acércate a una congregación, bautizate, congregate. Somos la Navidad de Dios. Y damos gracias al Señor que nos ha permitido nacer. Y damos gracias al Señor porque al decir los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo dijo porque hemos leído el Salmo 51:5, que en pecado nos ha concebido nuestros padres. Todo ser humano que tiene una relación y nace un niño tiene que volver a nacer. Claro que en 1 Corintios 7 habla de los que están en matrimonio y nacen santificados, pero aún así tienen que aceptar al Señor como Señor y Salvador. Gracias, Señor, por hacernos sal en la tierra que pisamos. Gracias por hacernos luz en este mundo. Pero ahora gracias por hacernos que seamos la Navidad de Dios. Bendigo, Padre Celestial, en esta Navidad, en este nacimiento. Pero un nacimiento no pagano, sino un nacimiento espiritual. Un nacer, un renacer de nuevo. Un renacer de nuevo. Que podamos ganar almas para el Señor en este año que está terminando. Aquellos que están con problemas de salud, declaro el na refa nala, como dijo Moisés para sanación de su hermano. Que sean sanados. Dios, gracias por sanar a mi hermana. El na refa nala. Y aquellos que están con problemas financieros, Padre Celestial,
Tú eres el que tiene el poder para abrir puertas. Tú eres el que te encarga del devorador para que no dañe nuestras finanzas. Sí, Padre Celestial. Gracias porque tú eres el que nos llevas a ser cabeza y no cola, prestamistas, sino deudores. Ayuda a la persona, dale sabiduría en el área de la finanza. Porque la palabra en 1 Corintios 16, versículo 1 y 2 dice que cuanto más prosperamos, más somos agradecidos con Dios. 2 Corintios 9:8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo todo lo suficiente, abunden para la siembra en la obra. Bendiciones de parte de Dios. Comprometete con el Señor, no con el hombre. Gracias, Padre Celestial. También quiero hablar, y el Señor está queriendo hablar a través de mí, a las familias que están divididas. Ya hice una enseñanza que se llama Casa Dividida, que está en nuestro canal de YouTube, de Clase Bíblica Ferreira. No sirve de nada, va a la destrucción. Traten de unirse en oración. Ora. La oración es muy poderosa. Haz ayuno, haz oración. El Señor pelea por nosotros cuando clamamos a Él. Éxodo 14:14. Ora al Señor. Descansa y Él hará. Encomienda al Señor tu causa. Salmo 37, Él va a hacer todo lo que tenga que hacer en este tiempo. Padre Celestial, antes que pidamos, sabemos que tú sabes todo lo que necesitamos. Y como tú lo sabes todo, igual te pedimos porque tú nos mandas a que pidamos al Padre en nombre de tu Hijo amado. Y yo te pido en forma de oración para los que están escuchando que se cumpla 3 de Juan 2. Que sean bendecidos en todas las cosas, que tengan buena salud, que prospere su alma estando en la presencia del Señor. Somos la Navidad de Cristo porque Cristo es la Navidad. Cristo ha nacido y nos hizo renacer para una Navidad. Gracias. Queridos hermanos, paz y bendecida vida para todos. Soy el pastor Ángel Ramón Ferreira. Espero haber sido de mucha bendición esta enseñanza bíblica para todos ustedes. Desde Buenos Aires, Argentina, a través del Ministerio de Trabajo, somos Yeshua El Salvador. Nos congregamos todos los domingos, estamos 16 a 18 horas acá en el barrio El Mirador, calle Soldado Sosa 3506. Desde ya, que la paz y la gracia de nuestro Señor esté con todos vosotros. Están todos bendecidos. Quiero dar gracias al Señor por los que estuvieron patrocinando durante todo este año este programa, a Distribuidora de Agua Las Nieves, a Peluquería Cristiana, a nuestra querida Rosa, también a nuestra querida Gaby de Producto de Limpieza. Así que de ya le agradecemos profundamente a todos, ¿sí? Este programa ha sido patrocinado, yo me olvidé el martes pasado de decirlo, pero ha sido patrocinado por nuestro querido Ricardo de Distribuidora de Agua Las Nieves, y también ha participado nuestra querida Rosa de Peluquería Cristiana. Le agradezco profundamente al Señor por los dadores alegres. Que la paz y la gracia del Señor estén con todos vosotros. Esta enseñanza vamos a hacer lo posible de que hoy mismo la estemos compartiendo. Somos la Navidad de Dios por todas las redes y ustedes me ayudan a compartirla. Así que bendecida fiesta para todos. Así que ya, paz y bendecida vida, que es lo que le decimos a la gente de TikTok, también a la gente del Facebook. ¿Están preparados para más? Nos ha acompañado en la consola de sonido Mauro. Vamos, querido Mauro. De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.